Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Debate. Bueno, pues como quedamos la vez pasada, hoy tocaremos un tema muy interesante respecto al papel de China que ha estado jugando y que jugará después de toda esta situación y que sigue jugando aún ahorita. Y bueno, como siempre quiero agradecer a mis compañeros de debate, a Francisco Escárcega, a Francisco Romero, a Itzel Casillas. Y bueno, también hoy no estará Gabriel Morones con nosotros, ni Arcelia González, a los cuales saludamos. Y bueno, y tenemos un invitado que es un especialista en el tema de China, es un estudioso, ha escrito libros de historia y distintas publicaciones de todo tipo de análisis, es un estudioso de la materia, Ismael Contreras Plata, a quien le damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar con el tema. Antes yo quería mandar mi solidaridad con los doctores de Irapuato del Hospital General, porque no se vale lo que le está haciendo el gobierno de Guanajuato y el gobierno municipal. Ellos mandan una carta respetuosa hablando sobre las condiciones de trabajo y prácticamente los corren, no los dejan entrar a las instalaciones. Pues ¿de qué se trata? Como yo he dicho en este programa, hay mucha demagogia detrás de estos gobiernos y bueno, en este sentido va toda mi solidaridad con los doctores y el apoyo brindado desde acá. No se vale lo que les hacen y sí una exigencia para que cubran sus necesidades, para estar protegidos, para protegernos a todos. Bueno, pues muy bien, ahora, como les decía, China ha tenido crecimientos importantes en los últimos decenios, a veces del 16% anual, a veces del 8% anual, cuando otros países están en el 4, 3, 2%, etcétera. Y China, bueno, ha jugado ese papel. Hay un temor muy fuerte de Trump, de Estados Unidos y de los europeos por la situación de China y la participación tan grande en el mercado mundial, en la producción, en el consumo, en la distribución de todo. Hay momentos en los que China tiene que ver con el 60% de los zapatos del mundo, el 60 y tantos por ciento del cemento, y así si podemos sumarle todos los productos de distinto tipo que se producen a nivel mundial, pues China es un actor central. Y bueno, estamos viviendo ya una depresión, un desempleo muy grande en el mundo y esto tiene más asustados a los europeos y a Trump. Veníamos ya con una guerra desde antes del coronavirus en relación con el petróleo y en relación con las finanzas. Pues bueno, quería preguntarle a nuestro invitado, a Ismael Contreras, ¿cómo se puede interpretar esta situación de China respecto al liderazgo mundial? Si va a haber cambios en la política global y en los esquemas de gobierno de cada país, cambios en los sistemas. ¿Cómo lo interpretas, Ismael? Bueno, primero yo creo que como lo planteas, ha venido presentándose una situación por parte de China donde cada vez tiene un papel más importante en la economía mundial. Pero yo quisiera más que nada plantear la situación de la interrelación económica que existe entre todos los países. Tú acabas de hablar de que hay un desempleo y yo mencionaría que se habla de 1.600 millones de desempleados a nivel mundial y en estos últimos días se habla de que en Estados Unidos hay más de 30 millones de desempleados, que esto pues viene a trastocar toda la situación económica y las estructuras económicas en el mundo. De tal manera que creo que si bien es cierto hay un interés de Trump por frenar el avance de China, me parece que esta propuesta de Trump es una propuesta más que nada de tipo electorera, es una propuesta que va a sentar las bases para las personas que lo quieren escuchar. Trump y los economistas, los empresarios estadounidenses se dan cuenta de que hay una relación directísima con China. Por ejemplo, hay empresas chinas que están funcionando en China, pero son propiedad de Estados Unidos.
y entonces esto ocasiona que si se presiona fuertemente a China, va a tener una debacle, una crisis todavía más fuerte a nivel internacional. Me parece que el planteamiento de Trump, si bien es cierto, hace 2 años, el año pasado, ha estado haciendo la propuesta o la idea de que se tiene que avanzar hacia políticas más agresivas a China, resulta que las políticas han sido en cierta manera frenadas y en enero hubo una reunión en donde limaron un poco las asperezas y demás, pero creo que si Estados Unidos jala muy fuerte la cuerda, saben que van a ser fuertemente afectados. Si los chinos jalan muy fuerte la cuerda, también van a ser muy fuertemente afectados. De tal manera que yo pienso, mi tesis es de que se van a ir en una posición de estira y afloja durante algunos años, y esto implicaría a mediano, a largo plazo, evidentemente la decadencia de Estados Unidos y cada vez más la fortaleza de China. Yo creo que los chinos ahorita le están jugando a irse no una confrontación tan fuerte y están esperando a que haya un cambio de presidente en Estados Unidos para tener mejores condiciones de negociación. Es para iniciar. Sí, gracias, Ismael. Bueno, quisiera que nos diera su opinión Itzel Casillas, que también ha estado de cerca en la cuestión internacional. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es muy importante este tema porque lo hemos visto, pero no creo que lo hayamos hablado como con tanta dureza o franqueza. Pues a mí me gustaría remontarme desde siempre, ¿no? Y primero explicar que pues los países se rigen por el poder duro y el poder suave. El poder duro es lo tangible y el suave se relaciona con esas pequeñas cosas y acciones que pueden influenciar directamente en el comportamiento de otros estados, como puede ser la cultura, la historia. Entonces, un estado se establece como potencia cuando tiene el control sobre ambas y puede perpetuarse como una lanza dentro del sistema internacional. Y bueno, en el tema que nosotros nos compete, pues al final de la Segunda Guerra Mundial existen 2 potencias que nosotros conocemos bien, que es la Unión Soviética y los Estados Unidos americanos. Entonces, con la caída del muro de Berlín en 1989 y luego la disolución de la URSS en el 91, pues Estados Unidos se corona como el ganador referente al sistema internacional contemporáneo. Y aunque existieron algunos entes que le hicieron alguna competencia en el poder, como lo fue la Unión Europea y los BRICS, dentro del BRIC destaca mucho la participación de China. Y China, bueno, se establece como un ente que buscaba básicamente no ser o tener una ventaja competitiva, sino una ventaja comparativa respecto a todo. Y pues hay que entender mucho que China viene consolidando como este proceso desde hace muchísimos años y hoy se está acercando cada vez más. Sabemos que el sistema de China pues eventualmente está muy orientado al socialismo en la actualidad y hay una parte muy, muy importante en el cambio de China donde ellos establecen que sí, que van a seguir sus estrategias internas políticas, pero que van a tener algunas estrategias como denominadas el socialismo con características chinas, donde van a dejar que se impulse el comercio dentro de mismo China y se apertura la inversión extranjera. Ese es un punto fundamental para el cambio. Tengo muchas estadísticas que me gustaría compartirles, yo creo que en la segunda intervención respecto a cómo es que China está avanzando desde hace algún tiempo y también, bueno, pongo sobre la mesa que en este momento se acerca mucho más luego de la pandemia y también se acerca mucho más luego de que establece que tiene una nueva criptomoneda para las transacciones internacionales llamada eRMB, para que ya está en operación en 4 de las ciudades más importantes de China y que se espera que esté alcanzando a los comercios internacionales para que sean las nuevas transacciones internacionales impulsadas por esta nueva moneda.
y además, bueno, supera esta funcionalidad de no solo tener dinero físico, sino ya invertir en las criptomonedas. Entonces, China está consolidándose desde hace muchísimos años y ha sido, como comentaba muy bien Ismael, que ha sido un proceso muy cuidado, muy cautivo y que sí, no se van a lanzar con todo porque entonces sabrían que ahí está su pérdida. Gracias, Itzel. Francisco Escárcega, ¿tú cómo ves desde el punto de vista tuyo respecto a China? Bueno, habría que, como dice Itzel, tomar como antecedentes que hay de antecedentes. Pues es una cultura de más de 4.000 años. O sea, el hecho de tener este tipo de cultura ha favorecido a tener una idiosincrasia, un concepto de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es la existencia, lo cual les permite configurar una cultura muy fuerte. De hecho, lo que les hace fuerte no es nada más su inteligencia, sino su cultura. O sea, mientras los europeos estaban bañándose, los chinos ya tenían todo un asunto ahí muy avanzado con respecto, por ejemplo, a la tecnología, la pólvora, en fin, muy avanzado. O sea, siempre China, lo que pasa es que cuando fue la muralla china, pues se aislaron, ¿verdad? Pero después de eso hay todo un despertar, hay un proceso que si bien Mao estuvo interviniendo en ese proceso en paralelo a la Segunda Guerra Mundial, pues ya a partir de esta Guerra Fría, que China permanece un poco, digamos, como a la expectativa. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos se comió todo el panorama, mientras que los chinos siguieron avanzando y desarrollando, lo más importante, su propia tecnología. O sea, les cayó el 20 que no tenían por qué depender del extranjero, ellos podían generar su propia tecnología, y eso es lo que hicieron, su propia tecnología, su propia educación, su propio concepto del mundo. Y en base a ese concepto del mundo es que están dándole en la chapa a todos los países, ¿no? Esta triada, finalmente, Rusia, Estados Unidos y China, son quienes están estableciendo las reglas en el mundo. La diferencia yo la veo en que los chinos tienen un gran desarrollo en inteligencia artificial, lo cual es el gran salto cuántico en términos de desarrollo científico. Y esto es muy sustantivo porque cambiarían todos los paradigmas. Hay paradigmas que van a cambiar a partir del desarrollo de esta tecnología y de esta ciencia que ellos han estado estructurando, fomentando, construyendo. En fin, lo que ocurrió con la pandemia, pues muchos dicen ahí en la rumorología que fue algo que se creó en la propia China. Yo tengo mis serias dudas al respecto, pero sin embargo, lo que sí es cierto es que tienen una capacidad de respuesta altísima. Mientras se prevé en el mundo que la mayoría de los países van a caer al -7 del PIB, China va a andar en el 2, por ejemplo. Entonces esto nomás es para ver que se viene el dragón, pero se viene el dragón con fuego, ¿no? Ahora, ¿qué va a implicar? Pues va a implicar nuevas formas de relación laboral. Las empresas chinas, pues no son así como la señorita Blancanieves, ¿verdad? Son empresas igual de explotadoras que otras. O sea, no hay diferencia entre una empresa norteamericana en términos de la factor de la plusvalía en este sentido, ¿no? Ahí lo podemos palpar y esto hace que pues yo no podría decir, qué padre que van a venir las empresas chinas, porque no va a haber gran diferencia con las otras, ¿no? Lo que sí me preocuparía más bien es que México, ¿qué va a hacer ante este contexto, ¿no? O sea, el problema es, sí, ahí está China, pero nosotros, ¿qué? Independientemente de quien gobierne, olvidémonos de quien gobierne, el asunto es también de manera individual en términos de las secundarias, es decir, en términos de las universidades. ¿Qué quiere decir? Que las universidades están viendo un panorama. Las universidades están viendo qué está ocurriendo en el mundo y cómo se están manejando la ciencia y las tecnologías. Lo que necesita México es a la voz de ya un colegiado de universidades que permita el desarrollo científico y tecnológico. Por ahí veo yo este asunto y, por ejemplo, casos concretos, por ejemplo, el Tren Maya, pues resulta que la principal compañía, una de las principales compañías que va o que ganó o que va a ganar o que está
apuntadita es una compañía china, ¿no? Igual, o sea, si nosotros revisamos el horizonte económico, vemos la gran cantidad de empresas chinas que están participando en el mercado, ¿no? Y lo que dice Itzel, con la nueva moneda, es una estocada enorme al dólar. O sea, con esto es para que se ponga a temblar el dólar. Porque finalmente Estados Unidos está metida en tal situación de decrecimiento que lo que va a causar es una crisis, ¿no? O sea, nosotros, y claro, nosotros estamos pegados a Estados Unidos, no a los chinos, ¿no? Entonces aquí es donde, por dónde va el camino, ¿no? Qué camino agarramos, ¿no? Entonces yo me quedaría con qué camino agarramos, el chino o el americano. Bien, Francisco, gracias. Francisco Romero, desde el punto de vista de derechos humanos, que también es importante, como hay gente que discute que China ya no es un país socialista, que bueno, el comunismo se ha dejado atrás. Estábamos viendo los jóvenes en la plaza Tiananmen que estaban cantando la Internacional Comunista y lo reprime un gobierno supuestamente comunista. En este sentido, ¿cómo ven los derechos humanos en China? A ver, hay aspectos como muy interesantes y que nos enseña al mundo de Occidente voltear a ver a China y voltear a ver a los países de Asia con elementos más formativos y de análisis muy interesante para nuestra cultura cotidiana. Para muchos, el tema del socialismo y del comunismo llevado en China ha representado aquellas manifestaciones en la plaza y la represión. Sin embargo, por otra parte, tenemos una economía de mercado donde China ha ido desarrollando en muchísimos aspectos. Recientemente hacía un estudio a todo lo que fue la vieja ruta de la seda de China hasta Europa y cómo los chinos han ido multiplicando su presencia, influyendo en las economías regionales y locales, y esto ha ido dándoles una presencia muy determinante en el mundo e influyendo en las economías locales. Sin embargo, en lo que no ha cambiado el régimen comunista chino es en el uso de sus políticas de control, ¿sí? Y no porque represente un retroceso, sino porque los chinos han encontrado que sí sigue habiendo un control muy férreo sobre las libertades civiles y políticas, porque de esa manera ellos van estableciendo medidas. Una de las razones que se le aplaudió a China es cómo pudo haber implementado las medidas de control sanitarias, y la razón fue muy clara. Los chinos, no solamente por su historia, por su origen, ¿sí?, sino también por un régimen comunista que ha ido y no solamente ideologizando a su población, sino que las serias medidas que imponen llevó a poder establecer cercos sanitarios muy severos y de esa manera poder resolver las medidas que iba a implementar para el control de la propagación de la pandemia. Sin embargo, y un elemento muy simbólico, pero muy importante que debemos de tener en cuenta, es la muerte del doctor que se atrevió a decir en sus redes sociales la existencia del virus, del SARS. Ese doctor Lee, que se animó a decirlo, tuvo que padecer la represión del gobierno comunista, porque lo hicieron retractarse de sus declaraciones hechas en redes sociales. Sí, después el gobierno rectificó y dijo, ok, reconocieron y el aporte del CIO. Sin embargo, eso significó un retraso en toda la información. Sí es un virus sobre el cual se tiene muchísima información en el mundo, sin embargo, el gobierno chino no estuvo exento de medidas de mucho control sobre la libertad de opinión, sobre el acceso a la información
y sobre el control de la movilidad de las personas. O sea, y es un debate que está hoy en Occidente, porque hoy por hoy en nuestra sociedad mexicana, viendo China desde México, hoy por hoy en las redes sociales existe un debate si en México se ha dado la suficiente información, si se han hecho las suficientes pruebas, si ahorita hablabas de los médicos, si a los médicos se les ha dado el material suficiente y el indicado para que puedan. O sea, esto visto con la experiencia china de cómo pudo implementar la propagación del virus, cómo la rapidez con la que pudo montar un hospital para atender a los enfermos del COVID, sí nos habla de un país, de un régimen comunista, sí muy controlado por el Partido Comunista, sin embargo, mandando una serie de mensajes a Occidente para repensar en dónde están fincados hoy por hoy nuestro sistema económico, que es más financiero, más especulativo, dependiendo de economías más sólidas que nos ponen en jaque en muchos aspectos, y en lo más sustantivo de que hoy por hoy nos cuesta volver a ver la economía que nos dé una autosuficiencia alimenticia, que nos permita repensar el modelo económico que se lleva en nuestro país y que nos coloca en situaciones de violaciones a derechos humanos que el mismo presidente de la República, el gobierno de Guanajuato, Jalisco y otros se están planteando de cuál debe de ser la posición hoy de los gobiernos frente a esta emergencia y frente a las medidas que se tienen que aplicar. Ver a China es ver las políticas que hoy se están llevando en nuestro país y que creo hoy deben de ser como revisadas y deben de ser enriquecidas con una visión crítica y democrática, lo que no se ve allá en China. Gracias, Francisco Ismael. Hemos visto pues que hay una crisis de liderazgo en el mundo, no solamente la demagogia del gobierno de Guanajuato, en el gobierno de México se están falseando los resultados, Bolsonaro no se diga en Brasil, Trump que totalmente impreciso, toda esta situación de la falta de liderazgos ante una situación en que la globalización ha resultado incapaz de resolver y el mercado incapaz de resolver los problemas de la pandemia y pudiera empeorar si es que persisten así las cosas. ¿Tú cómo ves caracterizando a China y su influencia que está creciendo y por lo que nos decía, realmente se pudiera caracterizar como comunista? Bien, mira, muy buena pregunta. A mí me parece que tenemos que hacer una conceptualización precisa de algunos términos. Yo sigo reivindicando la posición marxista en términos de la lucha de clases. Y en este aspecto yo quisiera primero reconceptualizar el concepto de la cultura. Y a mí me parece que China ha sido trastocada a partir de 1978, cuando hay la apertura, cuando se inicia la modernización o los cambios constitucionales en términos de la tenencia de la tierra, que empieza a abrir las puertas a la entrada del capitalismo, y a partir de ese momento empieza a darse todo un proceso de industrialización muy fuerte, una industrialización muy grande, y entonces esto viene a hacer que se trastoque todo lo que le podríamos decir la cultura tradicional china. Y China empieza a entrar en los procesos de la lucha de clases, lo que sería la extracción de capital, la extracción de plusvalía, la explotación de los trabajadores, y en ese sentido me parece que estaríamos hablando de que China está en un abierto camino, en una situación claramente instalada de capitalismo, en donde China o la dirigencia china ha aprovechado la fuerza de trabajo poco preparada en un primer momento, y ahora la gran cantidad de fuerza de trabajo que tiene para maximizar sus ganancias, para llevar un proceso de explotación tremendo, ¿no? Entonces, esto está ocasionando que los trabajadores también se empiecen a insurreccionar. Es algo que los
países occidentales casi no mencionan, pero ha habido una gran cantidad de huelgas salvajes, porque cabe señalar que no hay una libertad sindical allá, y estos trabajadores se han insurreccionado en sus huelgas y han detenido a los burócratas de algunas empresas, han detenido el proceso productivo, y entonces estamos hablando que la cultura tradicional china se ha transformado y estaríamos hablando de una cultura laboral en donde el trabajador va a tener que dar una lucha en contra de lo que sería la clase capitalista que lo está explotando. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Y entonces, en este sentido, a mí me parece que yo no escogería ninguno de los dos caminos para contestarle a Francisco, que dice qué camino escoger, el chino o el americano. A mí me parece que tendríamos que buscar una tercera opción, una opción hacia un socialismo democrático, en donde sean los trabajadores los que echen a andar las empresas, los que tengan la dirección de las empresas, y ellos sean los que avancen en un proceso de reorganización social. En ese sentido, me parece que hablar de comunismo actualmente en China, pues es ya un término que la ideología occidental ha estado presentando de manera constante para distorsionar lo que verdaderamente es el comunismo, el socialismo. Y de tal manera que desde 1978, cuando el ala del Partido Comunista Chino, que era un ala que quería reformas de tipo capitalista, vence, y entonces se abre China al mundo. Los burócratas chinos aprovechan esta situación, burócratas con un claro carácter de tipo stalinista, con un claro carácter represor, con un claro carácter antidemocrático, aprovechan las condiciones de estar en el poder y obligan prácticamente a la población a que entre en trabajos forzados, en trabajos con salarios de miseria. En 1978, cuando se inició la apertura de China, recuerdo que había empresas de Israel que empezaron a invertir ahí, y estas empresas no le pagaban ni un quinto al trabajador. Lo único que hacían era darles de comer y darles un camastro para dormir, de tal manera que le pusieron a estas grandes empresas los recursos de una mano de obra casi regalada, y esto ha permitido que se generen todos estos procesos de desarrollo chino. Ahora, en Estados Unidos pues sucede lo mismo. En Estados Unidos tenemos los trabajadores mexicanos, los trabajadores centroamericanos trabajando en condiciones de explotación también muy fuertes, y en momentos dados que los tienen trabajando 2, 3 meses y de repente aparece la migra y se los lleva y su salario ya no se los pagaron. Entonces estamos hablando de una mundialización de lo que es la explotación salvaje que nos lleva a las condiciones del siglo XIX, de tal forma que yo creo que tenemos que buscar una nueva alternativa. Ni la postura del capitalismo o la explotación china, ni la explotación norteamericana. Una postura en donde sean los trabajadores los que nos organicemos para tomar el poder y organizar el proceso productivo a nivel mundial. Nunca más como ahora, para concluir, estaríamos hablando de ello. Los millones de personas que han sido desempleadas en estos días por el coronavirus, tendremos que regresar a abrir las fábricas y ponerlas en nuestras manos para que funcione, porque de lo contrario estaríamos ante una situación de una debacle semejante a la de 1929. Muy bien, amigos, pues continuamos con nuestro análisis acerca del papel de China que depara al mundo en relación con este país que sin lugar a dudas es una potencia, y que bueno, hay toda una cuestión por analizar atrás. Bueno, Itzel Casillas nos hablaba en su primera intervención de presentar unas gráficas respecto a la situación de la economía en China y respecto a la situación en China. Entonces, procedamos con Itzel para que nos dé sus puntos de vista, por favor. Hola, muchísimas gracias. Pues sí, les voy a presentar algunas gráficas de cómo se encuentra China. Y pues aquí vemos hace algunos años cómo estaba en 1990, cómo estaban las potencias mundiales y
vemos que Estados Unidos está muy por delante de todos los demás países y que China ni siquiera se encuentra dentro de esta lista. Y es así como me gustaría ahora mostrarles otra gráfica donde podemos verificar cómo es que China va creciendo respecto a, pues sí, a los años y cómo es que se está moviendo todo para la economía china. En esta otra gráfica que está por proyectarse, les puedo mostrar que estamos frente a un crecimiento de verdad exponencial de China. Está Estados Unidos un poco ya más abajo y China está creciendo un montón. En esta otra gráfica podemos ver cómo es que la paridad del poder adquisitivo se ve comparada y si lo hacemos ya un análisis muy exhaustivo para el 2014, China tenía 18.3 billones de dólares y Estados Unidos tenía 17.5 billones de dólares. Entonces, si el único indicador fuera la paridad en el poder adquisitivo sobre el PIB, entonces China ya habría sido la potencia mundial. Pero si nos vamos exclusivamente al PIB per cápita, en esto, pues Estados Unidos está en un 62.64 dólares y China está en un 18.21, entonces ahí es cuando todavía está ganando Estados Unidos. Y les presento estas gráficas para demostrar que, bueno, que eventualmente este tema ha sido como un estira y afloja y han estado tratando uno de llegar, pero han estado ya muy cerca. Y creo que Estados Unidos se ha dormido un poco o no ha tenido de verdad las estrategias para saberse mover. Y como les decía en el inicio de los 80, pues el modelo comunista, un poco socialista del que se hablaba, se cambia hacia las zonas económicas especiales donde ya se abre la inversión extranjera y bueno, eso constituye un crecimiento en el poder de exportaciones y también algo importante dentro de China es que se consolida como un referente internacional de mano de obra barata y entonces es cuando las demás naciones empiezan a invertir ahí. A principios del 2000, gran parte de lo que se había en Estados Unidos ya produciendo o que se veía en Estados Unidos era producido por China. Y nos vamos a acordar también aquí en México que llegaron muchos años donde todo decía Made in China, que nosotros comúnmente decíamos Made in China, y que era muy importante para nosotros porque sabíamos que gran parte de la producción estaba ahí. Y pues bueno, en el 2005 el sector privado de China ya alcanza el 50% del PIB total de ellos mismos en su producción y un punto clave que ellos tienen es que tienen mercados financieros que no son transparentes. China no se ha consolidado como la potencia mundial porque se había considerado que no tienen un mercado de divisas o una política monetaria internacional que sea totalmente transparente. Entonces, la mayoría de las inversiones que se hacen en el mundo, contando en un 61.7% de las reservas mundiales de los bancos centrales, se han hecho en dólares y el 1.9% se ha hecho en yuans. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso la estrategia que se plantea y que se había hecho desde hace varios años, pero en el 2017 se inicia el programa de desarrollo de la misma, de la criptomoneda RMBM, que busca justamente primero, pues, estar en esta estrategia de ya sentir que están en un mercado de criptomonedas que hacia allá iba naturalmente el futuro de las divisas. Segundo, pues sí, ganarle frente al dólar y también impulsarse frente a esta desconfianza que había en el modelo internacional monetario. Entonces es cuando ya empiezan a arrancar. China no se quiere consolidar hoy y el target que ellos tienen es llegar a ser la potencia mundial para el 2030. Entonces le quedan 10 años para su consolidación y aunque parece que estamos muy cerca, aún le faltan muchas cosas. Hay puntos claves que yo creo que son importantes destacar. China nunca se ha querido, no sé, como puntualizar como una ventaja competitiva ante el mundo. Él ha tenido ventajas comparativas y le han dado muchísimo en su estrategia financiera y además, bueno, pues esta apertura a la inversión extranjera y ahora su adelanto con la política monetaria internacional y el mercado de las criptomonedas es lo que lo está encasillando como una muy posible fuente de inversión y además una potencia mundial.
Sí, gracias, Itzel. Francisco Escárcega, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ¿qué más puedo aportar? Pues no mucho, porque aquí se ha establecido un panorama que queda muy claro cuál es la postura de China. Sin embargo, lo que sí es que la realidad, un poco como lo menciona Ismael, pues está en los dos caminos. Dice que debemos de crear la tercera vía, pero la tercera vía no es una situación que tenga que verse en la inmediatez. Esto es un proceso que seguramente se va a dar, pero en el transcurso de los años, y por desgracia no en pocos. El asunto es que la situación que vive México ante los grupos de poder que se están disputando, o sea, México va a entrar en un proceso de reestructuración económica, esto es indudable. Entonces, en este proceso de reestructuración económica, ¿quiénes son los capitales que van a apoyar a este gobierno para que pueda en un momento dado afrontar una estructura de recuperación? Y por desgracia, este asunto de estructura de recuperación no van a ser los empresarios mexicanos, eso ya quedó muy claro. O sea, quienes están ahorita bien enfilados, bien enfocados hacia por dónde puede irse el asunto, pues son los chinos. O sea, los chinos ahorita están metidos en todos los contratos y los convenios y estos asuntos de participación económica y financiera e industrial, están pero perfectamente atentos al proceso que está padeciendo México. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Estados Unidos? Pues a Estados Unidos no le gusta eso, obviamente no le gusta eso. Y eso lo pudimos observar cuando fue lo del tren, el tren que estaba de Querétaro de León a la Ciudad de México, que lo tiraron y que se tuvo que pagar una indemnización a la compañía china por millones y millones de pesos. ¿Y por qué la tiraron? Bueno, sí, porque hubo ahí, digamos que había cosas no muy claras. Sin embargo, el principal problema fue que esta era una compañía china y entonces ahí no gustó al otro lado, y entonces el otro lado pues dijo, pues ¿a qué vamos? O sea, ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto de las dos vías. ¿Por quién sí, por quién no? Porque finalmente la independencia económica de México va a estar precisamente en una estrategia de ver cómo se aprovechan las diferentes empresas, las diferentes propuestas para rescatar al país, ¿no? Y en ese sentido es como yo veo a China. Yo veo a China como, sí, el gran pronóstico, pero también la gran amenaza de Estados Unidos, porque no lo va a permitir Estados Unidos, o sea, eso, pero por la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, efectivamente hay que generar nuestros propios caminos, pero sin embargo hay que saber tener una alianza para poder sacar ventaja, al menos en la parte tecnológica. Yo creo que el enfoque que debemos de tener es cómo poder rescatar, cómo podernos allegar de tecnología y de ciencia. Ese es para mí el meollo del asunto que nos permitirá a nosotros crecer y verdaderamente afrontar o escoger cualquiera de los dos caminos. Gracias, Francisco. Ahora, Francisco Romero, tu tocayo Francisco estaba hablando de cómo crecer, pero hemos visto que la pandemia ha desnudado varias cosas en México, en el mundo. La pobreza, bueno, en México ya sabía, porque todos los gobiernos desde hace mucho tiempo se han venido encargando de incrementar la pobreza, pero se desnudó en Estados Unidos y hemos visto cómo están desestructurados todos los sistemas de salud y cómo mucho de lo que hay demagogia en el mundo. En Estados Unidos no es la excepción. China tiene un porcentaje, tiene más de 1.300 millones de habitantes y un porcentaje de su población, digamos que está en todos esos cinturones, en esas ciudades industrializadas, pero también tenemos una parte de bastantes millones, de cientos de millones de chinos en la pobreza. Entonces, ¿cuál tendría que ser el camino para no hablar demagógicamente de derechos humanos en China y en el mundo, incluido México, y no se diga en Estados Unidos, qué tendríamos que hacer para que fuera una sociedad más justa? A ver, tendríamos que voltear a ver con esta visión crítica dónde está el fracaso de este sistema de llevar a la extrema explotación al hombre, ¿no? O sea, y eso tiene que ver
con implicaciones sustantivas, sin, como tú lo dices, sin demagogia. ¿A qué me refiero? A ver, desde los sistemas de desarrollo que se sustenten en los derechos de subsistencia, como es salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, estos derechos no los puedes meter a una lógica de una economía de mercado o una crisis la economía globalizada, sino tienes que voltear a ver, ¿sí? Frente a esta crisis económica que nos pone, que nos desnuda la pandemia, es voltear a ver, oye, ¿qué estamos haciendo realmente por proponer la autosuficiencia alimenticia en nuestro pueblo? ¿Sí? ¿Por qué no voltear a ver los sistemas de economía local y regional que le dé solidez al desarrollo de los pueblos, ¿no? A mí me tocó participar en un par de investigaciones hechas en Guanajuato y en el centro del país, Zacatecas, Michoacán, donde estuvimos viendo modelos alternos de desarrollo económico y local que no pasaban necesariamente por la sobreprotección de los gobiernos, pero tampoco era un modelo de libre mercado el que le iba a permitir a las familias salir de la pobreza, sino era más bien confiar en que, a ver, cualquier economista serio te va a decir, si no tienes una autosuficiencia alimenticia, ¿cómo le apuestas a un modelo de desarrollo? Entonces, ¿por qué los trabajadores apuestan, toleran este tipo de condiciones de extrema explotación? ¿Por qué el país, por qué Guanajuato abrió sus fronteras para que las empresas que no querían estar en China pudieran instalarse ahí? Pues no era solamente por una cuestión de gravámenes, sino era por ofrecer una mano de obra barata susceptible de ser explotada y sobreexplotada. Toda la línea de la industria maquiladora que existe en mediana y grande en Guanajuato, veamos las condiciones laborales que tienen los trabajadores. Hoy esta crisis que nos refleja es una crisis social, pero también es una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque si volteamos a ver a las condiciones que viven las comunidades campesinas, indígenas, los barrios, las colonias populares de Irapuato o de León, ¿por qué hoy hay tanta violencia en ellas? ¿Por qué los jóvenes optan con tanta facilidad a iniciarse en una vida criminal, apostándole a que a su vida no va a durar más allá de los 25 años? Pues no se ponen a discutir cuál es la mejor opción, si China o Estados Unidos. Para la gente de Guanajuato, como fue hasta 2002, el sueño de irse a Estados Unidos ya no lo es. Hoy para los jóvenes el sueño es cómo me puedo iniciar lo más pronto posible a espacios de mercado, aunque sean ilegales, y que me permita acceder a dinero. Eso es lo que tendríamos que empezar a ver nosotros. Y que tenemos que pensar que también el acceso a la información, el acceso a hacerse de cualquier producto e intercambio debe de ser visto, pero con una visión más pensando en lo colectivo, pensar en la integralidad de los derechos y pensar también en las minorías. El gravísimo error que padecen no solamente los pobres en China, sino los grupos minoritarios, es una situación que se vive en nuestra sociedad mexicana también, que es la desigualdad. ¿Cómo entendemos a la otra edad? ¿Cómo entendemos a los grupos minoritarios? ¿Cómo entiendo a la persona que no piensa igual que yo? El debate que hemos convertido en las redes sociales hoy en México y en China, lo resolvieron con un solo plumazo. Controlan toda la información que se gira en las redes. Acá en México, la desigualdad nos desnuda de una manera más cruenta, porque nos dice, sí,
nada más chécate, la gente les dices que los niños se queden en casa, pero ¿cuánta población va a poder recibir sus clases a través de una computadora, de una red, y ese niño va a poder, o esa familia va a poder tener el acompañamiento y la supervisión de los maestros? Preguntemos eso. O sea, ¿qué pasa en estas sociedades que le llaman la sociedad mexicana de traspatio de los Estados Unidos o economías emergentes, donde la desigualdad hoy desnuda más a nuestra modelos económicos y a nuestro gobierno, que de democráticos no tienen nada y mucho menos de respeto a los derechos humanos? Sí, gracias, Francisco. Ismael, en China se está hablando nuevamente de que ha vuelto a surgir el brote del coronavirus y bueno, todo esto, ¿qué implicaciones tiene con la economía en lo consecuente? Estos nuevos brotes o nuevas cepas de virus que están apareciendo. Bien, mira, me parece que para hablar del coronavirus quisiera plantearlo a nivel global y enlazarlo con el problema en China. El coronavirus vino a ser una radiografía de la sociedad capitalista a nivel mundial, de lo que se llama el neoliberalismo. Nos muestra de manera descarnada las condiciones del neoliberalismo que ahorita precisamente ahí en el Bajío, ahí en Guanajuato están sufriendo. Para pasado mañana o cuando mucho se abren las empresas de partes y de automotrices de la zona. Lo que implica que a los grandes empresarios no les interesa la vida de las personas, porque se va a abrir en condiciones de desigualdad, en condiciones de falta de seguridad, de que no vayan a contraer la enfermedad los trabajadores. Y esto es una presión a nivel internacional. Ahora bien, el mundo se debate actualmente entre abren las empresas o se sigue en la mal llamada cuarentena, en la contingencia. Si se sigue en la contingencia, se habla de que van a desaparecer millones de empleos. Si se abren las empresas, pues van a morir miles y miles de personas, quizá millones, por falta de seguridad o falta en las condiciones de salud. Entonces, ahorita estamos ante esa problemática, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino a nivel mundial. En China, el cierre de las empresas implicó una caída del 6% del Producto Interno Bruto en los meses que se vivió el cierre de las empresas. Ahorita plantea que a nivel del año va a tener un repunte y va a lograr el 2%, que es muy bajo para las condiciones económicas de China. Ahora bien, entonces aquí va a haber un problema. Hay millones de trabajadores desempleados. Va a haber cierre de empresas muy grandes. Y entonces ahora es la inmediatez, es el problema que tenemos que enfrentar en estos momentos. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? ¿Qué hacemos con esos desempleados? ¿Volteamos a ver hacia China o volteamos a ver hacia Estados Unidos? Ninguna de las dos es la opción. A esos trabajadores les tenemos que decir que ellos tomen en sus manos las empresas y que ellos las hagan. Las empresas de todo tipo, por ejemplo, está desmantelado el sector turismo a nivel internacional. Entonces le daríamos a los trabajadores, abran las empresas y ustedes échenlas a andar. Si el empresario dice que no hay condiciones para abrirlas porque no tiene los recursos económicos, los trabajadores echen a andar las empresas. Y es ahí donde está planteada la cuestión inmediata de una alternativa política, porque a mí me parece que desde hace siglos, o desde hace cuando menos el siglo pasado y hay sectores reformistas que nos han llevado en la inmediatez y nos dicen que ahorita no hay posibilidades de votar por otro, que hay que votar por este candidato porque es el menos peor, etcétera, y entonces nunca planteamos las políticas estratégicas. Y en ese sentido yo plantearía, incluso plantearía pues la cuestión de que hace Itzel, con muy buenos datos, nos da los datos, yo también traigo una serie de cifras, pero no hay condiciones para plantearlas. En 1915 China, el Partido Comunista China hace una reunión y él establece que para el 2045 va a tener la hegemonía mundial
en varios sectores, en 10, 12 sectores de la economía. Y establecen tres pasos en el 2025, en el 2035, para llegar al 2045, liderando la situación económica en el mundo. Ahora bien, estos son los planes de los gobernantes. Pero dentro de esos planes de los gobernantes está la lucha de los trabajadores, porque China no puede, y lo que sería el planteamiento marxista de lo que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A China ahorita ya está empezando a entrar en problema con respecto a la cuestión de los salarios. China ya no puede ser tan competitiva con salarios bajos. Vietnam y otros países están ofreciendo salarios más bajos que los que está ofreciendo China. Entonces, a medida que China vaya teniendo más ocupación de su fuerza de trabajo, va a tener que dar mayores salarios. Aquí, y entonces va a venir una caída de sus ganancias. De tal manera que el problema, desde mi perspectiva, no es un problema económico, es un problema político. ¿Cómo China va a enfrentar los problemas políticos en su propia población con la organización de los trabajadores y la lucha que inevitablemente los trabajadores van a enfrentar en los próximos meses o en los próximos años? ¿Cómo el sector europeo, porque se habla de que el mundo, saliendo de la contingencia, va a haber tres grandes bloques, Europa, China y Estados Unidos? ¿Cómo va a enfrentar el trabajador europeo el cierre de sus empresas? Le tenemos que decir a ese sector de trabajadores, organícense y no hay de otra, ustedes tienen que tomar en sus manos las riendas de la economía. Igual sucede en Estados Unidos, que ahorita lo pongo en el sector muy preciso, que sería el problema de la salud. Los trabajadores aquí en México y en muchos lugares han tomado en sus manos prácticamente los hospitales. Aquí, para resolver el problema de la salud, no es ni Obrador, ni ningún otro personaje, sino que es con la organización de los trabajadores de la salud que tomen en sus manos los hospitales y ellos resuelvan el problema. Asimismo sería en todos los demás sectores. Concluyo. A mí me parece que el problema no es un problema político, ya Marx lo planteó, la cuestión de la economía política. Aquí el problema es un problema político y veremos si las condiciones sociales, económicas y de lucha de los trabajadores le permiten a China liderar en el 2025 bajo los planes que la dirección china está planteando. Sí, gracias, Ismael. Lo que dices suena interesante porque inclusive el sector de los trabajadores de la salud, los médicos en Estados Unidos, es un sector muy combativo desde antes del coronavirus. Entonces, pues después de lo que han padecido por la falta de apoyo de los gobiernos en Estados Unidos, este sector, junto con otros sectores muy combativos, pues van a decir muchas cosas y estamos hablando de uno de los países más poderosos de la Tierra. Bueno, y en China también, como bien dice, sí, ya venían una serie de movimientos fuertes en repudio, pues, al manejo de este sistema que demagógicamente llaman comunista y una conducción comunista. Entonces, bueno, y en eso padecemos todos los países. Vayamos pues a una serie de conclusiones, de puntos de vista de cada uno de nuestros panelistas. Itzel, por favor. Gracias. Pues en mis conclusiones, primordialmente es que comenzaba diciendo que había un poder blando y suave dentro de todos los países y que solamente si lograban tener ambos serían los gobernantes. Creo que China ha sido el socio comercial más importante de las principales economías mundiales, pero le hace falta mucho estrechar lazos de afuera hacia adentro, no solamente de adentro hacia afuera, y hacer más uso de su poder blando para estar dentro de, geopolíticamente hablando, en una zona de influencia mayor. También concluyo con un poco de lo que decía el señor Ismael, que a mí me parece muy importante. A ver, después de todo este análisis internacional, que sí es muy importante saber qué nos depara el destino para la economía política, también es importante saber qué está haciendo México frente a cualquier escenario y qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que invertir. Si eventualmente las criptomonedas son o no son una fuente confiable, pues tendríamos que estar viendo cómo le va a China para que nosotros también reaccionemos en consecuencia. Y sí, un poco volver a la economía hacia adentro, también reforzándola, que es lo que se está haciendo por lo menos en el gobierno local de Guanajuato, y esperando que este referente de movimiento internacional pues nos abra los ojos a los nuevos panoramas y a las nuevas posibilidades.
Sí, gracias, Itzel. Francisco Romero. Ok, a ver, mi conclusión va a ser en razón de la pregunta que le lanzabas a Ismael. O sea, ¿qué está pasando frente a estos casos que se están volviendo a presentar en China del rebrote de la pandemia? A ver, hay un predicamento, pero a la vez todo un reto para las economías de México. A ver, lo que hoy nos está planteando el resurgimiento de la pandemia, visto frente a lo que estamos viviendo en México o en África, donde la desigualdad que hay entre los sistemas de salud no es extraña a Europa o China. ¿A qué me refiero? Dedicamos los últimos 10 años a desmontar los sistemas de salud pública que había en los países donde se apostaba que cualquier persona pudiera tener acceso a los servicios médicos. O sea, lo que hoy nos está indignando y ganando y teniendo tal preocupación en nosotros por cómo la gente le está ganando el miedo y el pavor y voltea a ver a los trabajadores del sistema de salud agrediéndolos o violentándolos, no es otra cosa más que un miedo y un enojo por la enorme desigualdad que se vive en el mundo. La crisis económica, que creo yo que podemos seguir hablando de ella, no es solamente si China o Estados Unidos. Europa va a pasar por una crisis muy fuerte y eso le va a pegar a China, pero no perdamos de vista la situación que prevalece y cómo impacta no solamente a nuestra economía interna, sino cómo le estamos volteando a fortalecer los grupos y sectores más desprotegidos de nuestro país, de nuestra sociedad, y que hoy por hoy los gobiernos, al plantearse solamente algo muy simple de reabrimos las condiciones para que se puedan reanudar las empresas, no es una respuesta. El tema es voltear a ver a modelos alternos que favorezcan realmente a las personas y que le garanticen sus derechos. Gracias, Francisco. Francisco Escárcega, un minuto, por favor, de conclusiones. Muy interesante, muy sabroso la discusión, la plática. Nos informamos y nos llenamos de información que podemos tener todavía para evolucionar nuestra apreciación. Yo pienso que aquí el asunto es, si las empresas no pueden, si los empresarios no pueden abrir, pues que abran los obreros, que abran los empleados. O sea, es decir, el chantaje de que no podemos abrir las empresas porque no se nos están dando todos los apoyos, pues sí, esa es la realidad, no la podemos evitar. Pero ¿qué podemos hacer? Pues tomar las empresas. Y entonces, en ese sentido, se vuelve algo, pues, bastante tenso, ¿no? Bastante estresante que eso pudiese ocurrir, aunque no niego que en algunas ocasiones se pueda dar. Y pues que China es así la amenaza y pues no amenaza, pues es la realidad que está ahí y que nosotros debemos aprovechar lo que se nos ofrece para poder crecer. Esa sería mi conclusión. Gracias, Francisco. Ismael, ¿quisieras dar alguna última conclusión de un minuto, por favor? Sí, pues a mí me parece, recalcando que hay toda una serie de datos, una serie de cifras. Evidentemente China tiene una gran cantidad de producción, liderea ya en estos momentos refrigeradores, zapatos, automóviles, etcétera, celulares y demás. China ahorita es uno de los principales mercados del mundo y sería el sector que pudiera arrastrar a la economía de esta crisis pandémica que estamos viviendo. Sin embargo, no veo yo las condiciones normales para regresar, valga la expresión, a laboral en condiciones anteriores. Ahorita estamos ante una nueva estructura mundial, el mundo cambió a partir de la pandemia y
tenemos que organizarnos y pensar en alternativas diferentes a las de neoliberalismo o keynesianismo y avanzar hacia la construcción de una sociedad diferente donde los trabajadores sean quien lleven la dirección de la economía y de los procesos políticos y sociales del mundo. Muy bien, Ismael, pues muchas gracias y bueno, queremos agradecer también a todos los muchachos que bajo estas condiciones tan difíciles hacen posible este programa en sus distintas actividades técnicas para que el programa llegue a ustedes, y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos también sus puntos de vista durante la semana y su atención a este programa. Y como les decimos, no tenemos la razón aquí, no queremos ser los que decimos tipo las televisoras tradicionales y los medios tradicionales que todo lo sabemos, no, lo que queremos es provocar que se dé una profunda reflexión en la sociedad para que saquen sus conclusiones y entonces podamos llegar a mejores condiciones económicas, sociales y políticas. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.